Cordial saludo para todos, mi nombre es Joan Sebastián Amaya Sánchez. Daré inicio a la fase 2 del curso de Antropología, que es el campo de estudio de la antropología cultural. Bueno, este es el documento que me identifica. La primera pregunta nos dice: defina el concepto de antropología a partir de la lectura de Kotak. Bueno, la definición literal que nos ofrece el libro es la antropología en el estudio holístico y comparativo de la humanidad. Es la exploración sistemática de la diversidad biológica y cultural humana al examinar los orígenes y los cambios en la biología humana y la cultura. La antropología ofrece explicaciones para similitudes y diferencias teniendo en cuenta esta definición. Kotak comienza por explicar por qué la antropología es un estudio comparativo. Hace poco notaron una sola cultura. No se puede decir todo lo que es necesario saber acerca de lo que significa el ser humano. Por eso es necesario observar diferentes culturas. Esas observaciones son definidas en el texto como transculturales. La antropología explora la diversidad humana en el tiempo y el espacio. No se discrimina al ser rural del nacido en la ciudad y explorar la adaptabilidad del ser humano sin importar su entorno de desarrollo. Con respecto a la segunda pregunta, que nos dice cuál es el campo de estudio de la antropología cultural. Bueno, explicaré con un ejemplo en relación al contexto. Entonces, la antropología cultural es el estudio de la sociedad humana y la cultura es el subcampo que describe, analiza, interpreta y explica las similitudes y diferencias sociales y culturales. Para explicar diferencias culturales se involucran en dos tipos de actividades: la etnográfica, con base en el trabajo de campo, y la etnología, con base a la comparación transcultural. La etnografía proporciona una explicación de una comunidad, sociedad o cultura particular. Durante el trabajo de campo etnográfico, el etnógrafo recopila datos que organiza, describe, analiza e interpreta para construir explicaciones que puede presentar en forma de libro o artículo o película. La tecnología examina, interpreta, analiza y compara los resultados de la etnografía, los datos recopilados en diferentes sociedades, y usa tales datos para comparar y contrastar, para hacer generalizaciones acerca de la sociedad y la cultura. Al observar más allá de lo particular, los tecnólogos tratan de identificar y explicar las diferencias y similitudes culturales, proponen a prueba hipótesis y construyen teorías para mejorar nuestra comprensión de cómo funcionan los sistemas sociales, culturales. Para dar un ejemplo, acá en la sociedad colombiana, la etnografía de Colombia se caracteriza por ser la mezcla de tres grupos principales: español, indígena y africano. El Censo General de la Población en el 2018 dice que el 68% de la población se autoidentificó como afrocolombiana, incluyendo raizales y palanqueros, el 4.31% como indígena y el 0.01% como gitano. Bueno, pasamos a la tercera pregunta, que nos dice: defina qué es cultura para la antropología a partir de las lecturas e indique cuál es la influencia de la filosofía ilustrada en la construcción de la noción de la cultura. Bueno, las culturas son tradiciones y costumbres transmitidas mediante aprendizaje que forman y guían las creencias de comportamiento de las personas expuestas a ellas. La teoría antropológica comienza con la ilustración de los filósofos sociales del siglo XVIII. Fueron los primeros en sacar a la luz a las cuestiones centrales de la antropología contemporánea y se esforzaron resueltamente, pero sin éxito, por formular las leyes que gobiernan el curso de la historia humana y la evolución de las diferencias y las semejanzas socioculturales. La Ilustración, 100 años antes de Darwin, adelantó ya ideas relativas a la naturaleza y de la dirección de la evolución sociocultural, que generó las primeras y vacilantes aproximaciones a una teoría de la causación sociocultural basada en premisas naturalistas. Bueno, ahora el siguiente punto nos dice: explique el concepto de enculturación a partir de las lecturas y de un ejemplo. Bueno, enculturación.
Las tradiciones culturales incluyen costumbres y opiniones desarrolladas a través de generaciones acerca del comportamiento adecuado e inadecuado, respondiendo a cómo haremos las cosas, cómo haremos sentido al mundo, cómo distinguiremos el bien del mal, qué está bien y qué está mal, es decir, el conocimiento con el que la mente se llena gracias a la cultura se puede denominar enculturación. Y el ejemplo al que yo voy es que se describe perfectamente la enculturación, sí. Es la religión ya que se hereda en el entorno familiar y dependiendo de la situación cultural del individuo entrega una respuesta a la pregunta. Las preguntas anteriormente planteadas a estas preguntas depende del contexto sociocultural del individuo, pues no es la misma para el sujeto que vive en el Polo Norte y siente frío que para el que habita las sabanas africanas y sufre por el intenso calor. Así que se puede deducir que las vivencias de cada cultura influyen directamente en la forma que el sujeto da sentido a su existencia. Pues es el ejemplo que yo doy. Bueno, el siguiente punto nos dice que explique el aporte de la antropología en el estudio. Bueno, la comprensión de la sociedad contemporánea, en especial el análisis de nuestra diversidad cultural, es el texto sea un claro ejemplo que ilustra el aporte de la antropología en el estudio y comprensión de la sociedad contemporánea desde la diversidad cultural. Específicamente desde la perspectiva comparativa biocultural de la antropología, reconoce que existen fuerzas culturales que constantemente moldean la biología humana. La cultura es una fuerza ambiental clave en la determinación de cómo los cuerpos humanos crecen y se desarrollan. Las tradiciones culturales promueven ciertas actividades y habilidades que desalientan otras y establecen estándares de bienestar y atractivo físico. Se demuestra cómo los logros conseguidos por las mujeres estadounidenses en deportes individuales como el patinaje y el atletismo, pues son incentivadas a conseguir logros individuales. En cambio, las brasileñas tienen más influencia en el deporte de equipo como voleibol, baloncesto. Eso se puede atribuir a algo que tal vez no tenga mucho que ver con el deporte, sino más bien con los estándares de belleza, pues las deportistas élites individuales por lo general desarrollan una corpulencia que deja encajar con los estándares de belleza norteamericanos y en cambio choca con el estándar femenino latinoamericano. Listo, eso sería la explicación de la fase 2 del curso de antropología. Muchas gracias.